Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Esta noche seguimos con la ronda de entrevistas a los consejeros del Gobierno de Aragón. Hoy tenemos con nosotros a una persona que ha trabajado prácticamente en todos los ámbitos del departamento que ahora dirige, ya sea en el ámbito público o el privado. Hablamos de Rafael Fernández de Alarcón, consejero de Obras Públicas, Transportes, Vivienda y Urbanismo. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por recibirme en vuestra casa. Un placer. Resumir su trayectoria profesional es algo que cuesta muchísimo trabajo, así que vamos a resumir unas pequeñas facetas. Por ejemplo, que usted fue director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Aragón. ¿Se podría decir que ser consejero es un paso más? No es un paso más, es un paso distinto. Yo creo que han pasado además 18 años en los que he estado en la actividad privada, desde que fui director general hasta ahora, y es otro momento de la vida, otra responsabilidad distinta. Aquello fue indudablemente una buena educación para este puesto. En ese momento, como decía, estábamos hablando del año 1992, fue quien se encargó de diseñar la primera ley de ordenación del territorio de Aragón. ¿Se ha ordenado el territorio como usted esperaba? Bueno, hay cosas que se han hecho, hay bastantes actividades derivadas de aquella y acciones derivadas de aquella ley, pero el territorio no se ha ordenado como estaba entonces previsto. La ley cayó en el año 93, un poco en desgracia, y lo lamento porque hay muchas cosas que podrían haber sido muy útiles para Aragón, indudablemente. Usted también trabajó en el Ayuntamiento de Zaragoza, concretamente fue jefe de Servicio de Tráfico y Transporte entre 1972 y 1989. En aquella época había tranvía, ahora lo hemos vuelto a recuperar. ¿La movilidad de Zaragoza es acorde a las necesidades de Zaragoza? No, yo creo que hoy la movilidad de Zaragoza, precisamente hoy, está un poquito delicada, ¿no? Yo creo que dejamos bastante bien la movilidad en el año 89 y creo que ha mejorado durante unos años más, ha estado bien, y creo que el plan de movilidad sostenible que se hizo en 2006 no fue acertado. De ahí vienen algunas de las cosas que luego se están haciendo en la ciudad y yo creo que no fueron acertadas. ¿Y es revisable todavía? Sí, naturalmente la tendremos que revisar. O sea, el Consorcio de Transporte tiene la obligación de revisarlo a los 5 años de su aprobación y es una de las primeras cosas que voy a intentar que haga el Consorcio de Transporte, es decir, revisar el plan de movilidad sostenible de Zaragoza y su área de influencia. Como ingeniero de caminos ha participado en la puesta en marcha del primer programa de transporte en España, la organización de la Feria de Zaragoza, las obras del túnel de Somport o la redacción del Plan General de Carreteras de Aragón de 2004 a 2013, entre otros muchos trabajos. ¿De cuál de todos estos o de algunos que me dejó se siente más orgulloso? Bueno, uno de ellos fue el convenio de transporte de 1982 que hicimos entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa concesionaria. Entonces, fue un convenio que entonces tenía validez y viabilidad hasta 1999, fue el primer contrato programa prácticamente que se hizo en España en el que el Ayuntamiento recogió una serie de responsabilidades que anteriormente la concesión administrativa le daba al concesionario y el Ayuntamiento empezaba a mandar en transporte en aquel momento, pero con responsabilidad económica. Durante muchos años las cuentas no se desviaron demasiado de las posibilidades y el servicio de transporte mejoró sustancialmente. En su última etapa ha trabajado para la empresa privada. ¿Qué le ha llevado a volver a la empresa pública, a la institución pública? Pues que me llamó la presidenta de Aragón, es decir, yo no lo esperaba ni mucho menos, no tenía ni la más mínima idea, había colaborado con ella en 2 o 3 ocasiones a lo largo de mi vida profesional, pero bueno, fue una sorpresa, pero ante una petición como la que ella me dijo, ¿cómo iba a decir que no? Yo quiero bastante Aragón y pues había que intentarlo. Precisamente la presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha ido esta semana a Bruselas para poder desatascar ese proyecto tan esperado de la travesía central pirenaica. ¿Sabe cómo van las negociaciones? Pues no sé cómo van las negociaciones porque quien está negociando son una serie de personas a las que yo no tengo accesibilidad directa. Pero yo pienso que la travesía central del Pirineo se hará, es decir, no sé lo que ocurrirá en la Comisión Europea el día 19, pero sí que estoy seguro que la travesía es tan necesaria que se hará. Y creo que estará, espero que esté en el Parlamento Europeo cuando el Parlamento ratifique dentro de un par de años posiblemente el acuerdo que mañana tome la Comisión, perdón, que el día 19 tome la Comisión y que posteriormente tiene que ratificar el Consejo de Ministros de Europa, el Consejo de Ministros que yo espero que con los datos que entonces tenga apoye este proyecto.
Se habla mucho de que si el corredor mediterráneo es competencia de la travesía central, me comentaba que no, que son dos proyectos distintos. ¿Podría hablarnos un poco de si son o no son competencia? Es que son dos objetivos totalmente distintos y naturalmente que competirán por los presupuestos en algún momento. Es decir, cuando se hace un presupuesto, cualquier proyecto que está encima de la mesa compite con cualquier otro. Los presupuestos siempre son insuficientes para hacer todos los proyectos que se desean hacer. Pero el corredor mediterráneo o el corredor atlántico son dos corredores ferroviarios mixtos, donde los viajeros mandarán sobre las mercancías. Ninguno de ellos llega ni de lejos a la capacidad de mercancías del corredor central del Pirineo. El corredor central puede conseguir transportar entre la península ibérica y Europa más de 60 millones de toneladas año. Y eso es algo que ni de lejos van a poder conseguir los otros dos corredores. Y ese transporte de 60 millones de toneladas año en ferrocarril es imprescindible por razones económicas, por razones de progreso económico y de protección medioambiental. Entonces, ese corredor se hará. No sé si llegará en este tren o llegará en el siguiente tren, pero se hará. Llegará en tren seguro. Llegará en tren y para hacer tren y para montar los camiones en el tren, camiones completos que, por ejemplo, en el corredor central podrán entrar con la gran reducción de costes que tiene eso respecto a los corredores laterales, donde el gálibo ferroviario no será suficiente para que el camión se sitúe sobre la plataforma ferroviaria y entonces sigue siendo necesario desmontar los contenedores, meterlos en el tren, volverlos a desmontar. Se conseguirá mucho, pero ni mucho menos los 60 millones de toneladas y al precio por tonelada que se puede conseguir con la travesía central. ¿Y eso significaría también renovar la apuesta por la logística de Aragón? Bueno, naturalmente. Si la travesía central hay que hacerla es porque en Aragón tiene posibilidades logísticas únicas por el territorio que tiene disponible y por su centralidad dentro del nordeste rico de España y del sur de Francia, ¿no? Yo creo que Aragón, y esto sí que viene de mi tiempo de director general de ordenación del territorio, la ordenación del territorio que necesitaba Aragón era situarse en el centro de la España rica y de la Francia del sur, como punto de conexión con Francia. Por eso está sin acabar de hacerse, porque todavía no se ha hecho la travesía. ¿Usted cree que será el consejero que ponga en marcha ese proceso para que sea una realidad la travesía central pirenaica? Bueno, yo no seré el consejero que vea... Que la ejecute, ¿no? Finalmente. No, ni siquiera el inicio de las obras. El inicio de las obras se hará entre 2020 y 2030. Se tiene que hacer a partir de 2020, que es cuando además las circunstancias económicas lo van a permitir. Pero sí espero ser el consejero que contribuya en este proceso a dar unos primeros pasos más eficaces que los que se han dado hasta ahora. Como dije el otro día en Madrid, en el mes de febrero vamos a presentar dos estudios importantes que en estos días se están preparando. Un estudio sobre la demanda, que determinará que hay 60 millones de toneladas para ir por ferrocarril, y un estudio sobre los efectos sobre el Producto Interior Bruto Europeo. Esos dos estudios estarán bastante desarrollados en febrero, lo suficiente como para que cuando el Consejo de Ministros Europeos se reúna tengan un dato mejor que el que tienen ahora. Comentaba esa reunión que tuvo en Madrid la semana pasada con el secretario de Estado de Infraestructuras, el también aragonés Víctor Morlán, que manifestó su apoyo a la travesía central pirenaica. Hablaron de otros ejes ferroviarios fundamentales para Aragón. ¿De cuáles hablaron? Sí, hablamos también del Canfranc, pero yo les hice ver a don Víctor Morlán que la travesía central del Pirineo es distinta también al Canfranc. Es el único eje que debe estar fundamentalmente en Aragón en la red básica, es decir, porque el Canfranc es la recuperación de una historia, de una cultura, y es también necesaria, y en ese sentido lo que quedamos, don Víctor Morlán y yo, es en convocar entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre, la fecha me la dio él, yo di la del 10 de diciembre, él dio la del 20 de noviembre, convocar la comisión cuatripartita para hacer un calendario de la recuperación del Canfranc. Pero vuelvo a decir, el Canfranc es una recuperación histórica, es una recuperación cultural, es algo que está en la esencia misma de Aragón y de Aquitania, y por tanto vamos a recuperarla, pero no es el eje de transporte que va a permitir un desarrollo de España equilibrado y competitivo con el desarrollo de Italia, que tiene, por ejemplo, 5 pasos con Francia o con Europa a través de los Alpes.
También hablaron de la política que se va a llevar a cabo con las cercanías, por ejemplo. Bueno, en ese sentido yo he manifestado claramente que lo primero que hay que hacer es la estación de cercanías de Plaza y, consecuentemente, poner un servicio de cercanías a Plaza. También habrá que actualizar los estudios que hay sobre el transporte del área metropolitana y saber dónde es más económicamente sostenible el autobús, dónde es más económicamente sostenible el ferrocarril. Pero a su propuesta de protocolo yo le he enviado otra en el cual pongo como primera medida realizar la estación de ferroviaria de Plaza, que es lo que realmente tiene demanda suficiente para un ferrocarril de alta densidad. ¿Y las cercanías que se han puesto en marcha hasta ahora en Zaragoza funcionan como era esperado? ¿Tienen el éxito de viajeros que se esperaba? No lo sé, no sé qué éxito de viajeros se esperaba. Lo que sí sé es que en este momento están sirviendo a muchos menos habitantes del entorno de la ciudad que la red de autobuses y que cuestan bastante. Entonces yo creo que en este momento el coste por viajero es muy superior en ferrocarril al coste por viajero en autobús y son momentos en los que el ferrocarril debe quedar para aquellos lugares donde deba existir el ferrocarril, que son grandes densidades de uso o una velocidad alta, lo que también exige que las vías ferroviarias por Aragón mejoren sustancialmente, porque si no, nadie le interesa ir en ferrocarril. Por ejemplo, hay mucha gente que demanda que mejore el servicio que se presta entre Teruel y Sagunto. ¿También se va a hacer algo a este respecto? Bueno, en ese corredor fundamentalmente estamos trabajando ya con Adif. Hemos tenido en las dos reuniones que tuvimos con el secretario de Estado de Infraestructuras, estuvo también el presidente de Adif y hemos establecido una próxima reunión para tratar precisamente de los problemas que tienen los operadores y las empresas aragonesas que utilizan el ferrocarril de Sagunto y de Teruel, los problemas que tienen para transportar por ahí con rentabilidad sus productos. Y bueno, entre las cosas que hay que hacer, por supuesto que hay que poner puntos de cruce del ferrocarril más próximos para que, como es vía única, pues puedan cruzarse en más lugares y no tengan que verse demorado un sentido por el otro. Y también hay que hacer inversiones en el puerto de Sagunto y en el puerto de Valencia, que son necesarias, por ejemplo, para que la General Motors pueda utilizar este puerto como medio para importar materiales o exportar vehículos. Vamos a hablar ahora de carreteras. Usted se ha mostrado crítico con el plan red de carreteras tal como está dimensionado. ¿Qué proyectos tienen en marcha? ¿Van a hacer un nuevo plan de carreteras? Bueno, ya hemos dicho, en primer lugar, plan de carreteras, por supuesto. Se hizo un plan de carreteras en Aragón en el año 2003, el plan 2004-2013. Se tenía que haber revisado en el 2009, no se revisó en el 2009 y entre el 2009 y el 2011 los presupuestos no fueron suficientes ni siquiera para el mantenimiento de las carreteras. El anterior gobierno ha querido reaccionar con un plan excesivo, con un plan que en el 2010 era un plan inviable, un plan con deuda, un plan en el que no se paga nada ni en el 11, ni en el 12, ni en el 13, se empieza a pagar en el 14 y nos obligamos a pagar, digamos, la amortización de 700 millones de euros en carreteras a lo largo de 38 años es un plan que está fuera de época, está fuera de momento. Pero de todas maneras es un contrato firmado y si es un contrato firmado el Gobierno de Aragón lo tiene que respetar. Pero ahí está el problema, que es que quien no lo va a poder respetar son los propios concesionarios que hasta el momento pues no están cumpliendo con sus propias obligaciones. Y no están cumpliendo no por falta de interés, sino porque el plan no es viable, no es viable. Entonces les hemos pedido que subsanen unas deficiencias de las garantías económicas y sobre todo que subsanen los proyectos que han presentado, que hasta el momento no cumplen, en algunos casos en más del 50% no cumplen de las obligaciones de los pliegos de condiciones. Creemos que en los próximos días ya no habrá 8 concesionarios, sino que habrá alguno menos. Pero bueno, en ese sentido nos ha advertido algún concesionario que no va a poder continuar y si esto es así, pues nos quedaremos con los sectores en los que los concesionarios puedan continuar y se comprometan a cumplir al 100% con el plan red. Y para los otros sectores haremos un plan alternativo de conservación y de realización de las obras mínimas necesarias y que ya estamos preparando.
¿En qué estado están los dos esperados desdoblamientos de la Nacional 232 y de la Nacional 2 en el tramo Pina-Fraga? Esto es de competencia de la Administración Central del Estado y fue prácticamente la primera cosa que planteé al secretario de Estado de Infraestructuras en la primera reunión que tuvimos. Él me dijo que respecto al proyecto con Navarra está pendiente de presupuestos, de falta de presupuesto. Yo le dije que prácticamente se podrían empezar las expropiaciones, pero que no podía porque no tenía presupuesto. Yo le dije que ante la situación de inseguridad que había, que hiciera todo lo que pudiera, pero no ha dado satisfacción hasta el momento a esta petición. Respecto al otro proyecto, no solo está pendiente de presupuesto, sino también de definición técnica de algunos aspectos. Entonces nos ofrecimos a colaborar y en la segunda reunión hemos llegado a crear una comisión, Director General de Carreteras del Estado con Director General de Carreteras de Aragón, para resolver los problemas en los que Aragón puede hacer algo, algún problema que hay de enlaces y sobre todo para que nos tengan que ver a 15 días y vean que tienen que mejorar y que seguir corriendo para que ese proyecto cuanto antes pueda tener alguna medida de mejora de seguridad, porque la verdad es que con las perspectivas actuales será necesario por lo menos 2 años para solucionar lo de Navarra y a lo mejor 3 para solucionar la solución entre Pina y Fraga. Pasemos ahora a hablar de los aeropuertos. En el caso de Huesca, de Monflorite, se está a la espera de retomar los vuelos comerciales. ¿Va a poder ser un aeropuerto comercial o va a ser una escuela de pilotos, como también se ha hablado? Bueno, ¿Son compatibles? Va a ser todo lo que pueda ser, pero indudablemente la vocación de este aeropuerto no es una vocación comercial de vuelos regulares. Puede ser una vocación comercial de vuelos destinados a escuela de pilotos y en ese sentido tiene unas condiciones inmejorables y en ese sentido se está trabajando en algunas alternativas, esperemos que pronto puedan ver la luz. Y no es la única cosa que se puede hacer con ese aeropuerto, se puede hacer más cosas y yo espero que pronto podamos verlo. En este sentido, en la reunión que tuvimos con el presidente y el director general de AENA hace pocos días fue una reunión fructífera en la que creamos 2 grupos de trabajo de los que esperamos unas expectativas de mejora del aeropuerto de Huesca y también del de Zaragoza. En el caso de Zaragoza se están muy pendientes de esas negociaciones con Ryanair. ¿Cómo van? Bueno, pues se están yendo, todos los días se está trabajando en relación con ellos, pero vamos, fundamentalmente lo más interesante es que hoy me han dicho que ya a partir de mitad de enero o primeros de febrero entran 2 vuelos más, 2 con Bruselas y con Londres, en compensación de lo que nos quitaron de los vuelos de Alicante. Y estamos negociando y a finales del mes de noviembre podemos dar una respuesta tras los estudios económicos que estamos haciendo de en qué medida mejora el servicio de vuelos directos a Europa la economía de Zaragoza y de Aragón. Estamos trabajando en ello. ¿Y en el caso del aeródromo de Caudé, en qué estado está la explotación? Bueno, en Caudé estamos acabando las obras, es decir, no se han acabado todavía las obras del hangar, no se han acabado las últimas obras que la concesionaria ha pedido y tenemos que acabar algunas obras en la torre de control, tenemos que conseguir, todavía no hemos conseguido la autorización de vuelos, es decir, queda por hacer cosas, no nos han dejado el aeropuerto acabado como algunas veces se ha dicho, pero vamos a seguir trabajando para que ese aeropuerto esté operativo. Y el contrato, en concreto, está firmado encima de mi mesa para que cuando Tarmac quiera venir a firmarlo, lo pueda firmar. Lo que hace falta es que ellos crean que nosotros vamos a seguir trabajando y acabando esas obras y lo vamos a hacer, sin duda. Y en cualquier caso, ha habido noticias en este aspecto a nivel nacional. ¿Es sostenible que cada capital de provincia tenga su propio aeropuerto, su propio aeródromo? Aeropuertos comerciales con vuelos regulares, no es sostenible en absoluto. Es decir, en Aragón yo creo que tenemos capacidad para un buen aeropuerto en Zaragoza, un aeropuerto de nivel europeo, y el aeropuerto de Huesca y el aeropuerto de Teruel, que están bien porque dan seguridad, dan posibilidades de futuro, indudablemente, para muchas cosas. Puede llegar algún charter, puede llegar viajeros a Dinópolis o al Pirineo, pero lo fundamental es que tengan posibilidades, en el caso de Teruel, de uso industrial, en el caso de Huesca, tiene una muy buena disposición ese aeropuerto para servir de aeropuerto para formación de pilotos y hay pocos aeropuertos en el sur de Europa capaces de ello. Por eso yo soy optimista, recuperaremos ese aeropuerto
para escuela de pilotos y alguna cosa más. Bueno, hablemos ahora de urbanismo. Usted ya ha manifestado que le gustaría modificar la ley de urbanismo y la ley de ordenación territorial porque considera que hay un poder excesivo del Gobierno de Aragón. ¿A qué se refiere? Bueno, efectivamente, el urbanismo dentro del recinto de una ciudad, en las ciudades importantes, no hace falta que lo vean tantas administraciones, hace falta que lo vea una administración y esa administración sea responsable. Mire usted, la ley de ordenación del territorio por la que usted me ha preguntado al principio simplificaba muchísimos trámites y sin embargo la LUA, la última ley, complica demasiado los trámites. El 95% de los ayuntamientos de Aragón no necesitan para nada un plan general, les basta con lo que antes eran unas normas subsidiarias o sencillamente una delimitación de suelo urbano para tener fácilmente y poder hacer legalmente lo que tienen que hacer, una pequeña ampliación, un nuevo edificio, pocas cosas. Solamente en aquellos ayuntamientos con fuerte expansión urbanística la LUA puede ser necesaria, pero aún así distorsiona parte de las necesidades. Entonces vamos a simplificarla, estamos trabajando en simplificarla. Aragón ha apostado tradicionalmente mucho por las viviendas de protección oficial, pero claro, eso también implica que, por ejemplo, la sociedad que lo gestiona, Suelo y Vivienda, pues tiene unas deudas considerables. ¿Es sostenible ese modelo de apuesta por la vivienda de protección oficial? Bueno, habrá que seguir trabajando en vivienda de protección oficial, pero nosotros vamos a trabajar más en vivienda social, en vivienda para los más necesitados, para los colectivos más necesitados y en vivienda fundamentalmente de alquiler. Lógicamente mantendremos las líneas, pero el problema de la vivienda de protección oficial es que ahora no hay demanda. Entonces vamos a tener que también en ese sentido conseguir una normativa más flexible que permita llegar a más gente. También hablaba en otras conversaciones, en las ruedas de prensa, de que quería unir a todos los responsables, todas las personas que están implicadas en el proceso de la construcción para reavivar el sector. No es nada fácil. Bueno, indudablemente el sector de la construcción está pasando por una crisis enorme y lo que nosotros podamos aportar a esa crisis será una pequeña parte. Es decir, tienen que aportar los financieros, las promotoras, los constructores, los propietarios de suelo y a todos ellos les tenemos que escuchar para saber lo que tenemos que hacer. Habrá una primera fase en la que vamos a simplificar la legislación en lo que está claro y ellos nos digan, y habrá una segunda fase en la que tendremos que, yo diría que en colaboración con otras comunidades autónomas que tienen problemas similares, intentar una solución más eficaz para la edificación de viviendas. Se hablaba el año pasado ya de que podía haber un stock de más de 15.000 viviendas. ¿Habrá salida para todas esas viviendas? Bueno, este es uno de los problemas, es decir, pero demanda real de viviendas existe. Lo que no existe es posibilidad financiera de que los usuarios de esas viviendas, los que las necesitan, se hagan con ellas. Esto es lo que hay que resolver y el alquiler puede ser un sistema. Bueno, se acaba nuestro tiempo, me va a permitir una pregunta un tanto indiscreta. Usted ha llegado a consejero casi en la edad de jubilación, ha trabajado en todos los ámbitos de las obras públicas, del transporte, de la vivienda. ¿Por qué le gustaría ser recordado? Bueno, como una buena persona que ha ayudado un poquito a Aragón a lo largo de su vida, es decir, me ha gustado siempre trabajar al servicio de los ciudadanos, aunque haya tenido tiempos en los que he trabajado para la empresa privada, pero eso me ha ayudado a aprender a estar al servicio de los ciudadanos. Bueno, seguro que cumple con su objetivo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a ustedes les espero la próxima semana con otra entrevista a otro consejero y en esa ocasión será con Francisco Bono, consejero de Economía y Empleo. Buenas noches. El Gobierno de Aragón ha patrocinado este programa.